Buenas tardes. Hoy os voy a hablar de un tema que la verdad, nunca lo he visto tanto desde el punto de vista artístico. Yo soy más gestor de patrimonio, pero creo que es una cosa bastante interesante y más en esa época. Veremos por qué, ¿no? Porque venimos en una época en la que empiezan a considerarse, bueno, justo cuando acaba el modernismo, empieza a considerarse esos espacios íntimos, cerrados, ¿vale? Que es una pena que se pierdan. Ahora veremos un poco cómo va el hecho. Aquí tenéis un poco un mapa, ¿vale? De las cuestiones de las que hoy vamos a hablar, ¿no? En ese sentido, lo que he planteado hablar es más del paso o la configuración de algunas de las casas que con el tiempo han devenido casas visitables o casas museo también, como hoy día se llama, ¿no? Desde que comencé mis estudios en gestión de patrimonio siempre ha sido una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos de patrimonialización que sufren las casas que son convertidas más tarde en museos y salen al público? Es muy interesante eso, ¿por qué? Porque como sabemos, una casa es un lugar privado y cuando se musealiza lo estamos convirtiendo en algo público a ojos de todo el mundo, ¿no? Con todas las consecuencias que ello conlleva, como por ejemplo, ¿no? Afluencia de visitantes, la conservación que sufre mucho más, etc. Pero también hay aspectos intangibles, como por ejemplo el problema de mantener el espíritu y la idiosincrasia de un lugar cerrado que tiene una esfera íntima, ¿vale? Como digo, es un lugar que estaba hecho para ser habitado y para ser vivido, y no para ser expuesto al público, como un museo cualquiera, ¿no? Bien. Para eso hay que ver un poco, ¿no? una definición, digo que es muy difícil, hay que ver una definición de casa-museo, ¿no? Es una de las grandes problemáticas, ¿vale? Actual, la de poder definir o poner una definición al concepto, ya que con todas las casuísticas de tipos de casa-museo, los conceptos son muy encorsetados y por ende quedan un poco incompletos. Así, por ejemplo, en el caso de Pedro Lorente, que es la que tenéis aquí, nos dice que una casa-museo es un ámbito doméstico, abierto al público y ejemplar de la decoración de interiores de una época o como homenaje a alguien. Pero, por ejemplo, ¿no? Si seguimos esta definición, algunos de los aspectos, como por ejemplo puede ser, ¿no? El tema de la arquitectura exterior, ¿no? En el caso de una casa museo de un arquitecto, como podría ser Puig i Cadafalch, o como podría ser, por ejemplo, la Casa Batlló, o aquellos edificios en los que existe una decoración que es fruto de la recreación, como es, por ejemplo, la Casa Milà o Casa Segismond, no entrarían dentro de esta definición. Un poco para que veáis cómo los conceptos son poco claros, ¿no? Según, por ejemplo, Montala Molfino, que es una investigadora que ha estudiado este tema, nos plantea otra cosa diferente, ¿no? La diferencia entre casa-museo o museo-casa. Me gustan mucho estas dos palabras, porque para ella una casa en la que el habitante plantea que a su muerte o aún en vida sea visitable y musealizada es una casa-museo. Mientras que una casa que se musealiza dependientemente de la voluntad, o sea, de la gente que ha vivido allí, que ha muerto o que se ha ido, ¿no? Es un museo-casa, ya que en esta predomina más, podemos decir, el concepto de museo, el concepto museal, dejando en un segundo lugar aquellos aspectos más cotidianos de la vida diaria, ¿no? Es por ello que para entender ese tipo de espacio museístico, ya sea en época modernista como la actual, es un término indispensable para entender estos casos, pero también un tanto equívoco, según la casuística. Una casa, según la RAE, es un edificio para habitar y, al igual que esa definición, todas las que vienen detrás tienen este concepto de vivir, ¿no? Esta referencia de vida. Por ejemplo, ¿no? Otro estudioso muy interesante, Mario Sepina Di Monte, nos dice y cuestiona el hecho de que una casa sea un museo. De hecho, y todos lo sabemos, la expresión de esta casa parece un museo tiene una carga enfática bastante negativa, ¿vale? Subrayando también la frialdad de unos ambientes que, sin ser vividos, privan a la casa de una atmósfera placentera, llena de emociones que solo la cotidianidad de habitarla parece que se pueda conferir. Es por ello interesante señalar que gran parte de las casas museo están muy en relación a su territorio y al sentido de pertenencia del patrimonio, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el caso del Museo de Can Ferrat, que supongo que todos aquí conocemos. Esta es una función que traspasa los muros de sus paredes y que se ve reflejada en la sociedad actual, ¿no? En nuestro caso, el modernismo es un movimiento que engloba al país y que además es importante porque en ese momento, o justo después, a partir del 900 es cuando empieza a tomar conciencia
la gente, de la importancia de conservar espacios interiores que son singulares y que han sido habitados, aunque obviamente esa mirada no es como la que hoy día podemos ofrecer o podemos tener nosotros, ¿no? En cuanto a ese tipo de patrimonio. Lo que sí es cierto es que el concepto y la tipología de casa-museo, como hoy se entiende, no es tan antigua, ¿vale? Sobre todo si vemos y consideramos que en el siglo XVIII se empiezan a configurar, ¿vale?, aquellos primeros museos europeos. Y digo primeros, el Louvre de British y poco más, tampoco había mucho más en ese momento. Es por ello que actualmente, hoy día, no hay todavía un concepto claro, ¿vale?, que nos defina qué es una casa-museo. Y esto lo vamos a ver hoy, analizando algunas de las casas-museo que podrían englobar dos tipologías, ¿vale? Hemos elegido por una parte la casa museo de familia o casa pairal, ¿vale?, que en este caso muestra cómo era la vida de la burguesía a principios del siglo XX. También sería muy interesante, hecho ese apunte, de hacer algo en forma de reverso y hablar de esa gente que estaba detrás, como por ejemplo sirvientes, criados, que no es tan fácil. A veces hay casas que lo hacen, pero no todas lo hacen, ¿no? Hago un guiño, porque creo que es algo también interesante, pero no es algo habitual, ¿no? Por otro lado, también analizaremos algunos casos de casa-museo de artistas, que es otra de las tipologías más considerables en la Cataluña de finales del siglo XIX y principios del XX, los cuales vamos a analizar cómo se basan más, en este caso, estas casas-museo, en la obra y la biografía del artista, configurando dos tipologías de casa-museo diferentes en relación con la casa burguesa, que tiene más en cuenta lo cotidiano y el mundo más mundano, ¿no?, podemos decir. Bien. ¿Por qué una casa-museo modernista? Pues bien, muchas de estas casas, como os he dicho, que hoy día nos han llegado en un buen estado, gracias en parte a la voluntad de muchas familias privadas que han seguido habitándola con el tiempo, algo muy importante, como es el caso, por ejemplo, de la Casa Bofarull. Abierta al público desde hace relativamente poco. Aquí tenéis unas imágenes. Esta se trata de una antigua masía, una casa pairal del siglo XIV que va a ser remodelada en época modernista por José María Lluyol. Pero eso también os nos hace reflexionar y plantear cómo una casa es un elemento vivo, que no se puede congelar en el tiempo. Es decir, el hecho de que tenga una época modernista que sea muy valuosa no quiere decir que lo que venga detrás o lo que venga después lo sea menos. La casa es algo vivo y, por ende, las cosas van cambiando, ¿no? Y ahora veremos por qué explico esto. Y es que, de hecho, a excepción de casos como el que estamos viendo, y que veremos alguno más, aún así, en la mayor parte de los casos, las casas museo son productos de la museografía y el mensaje con el que queremos hacer llegar al público. Es decir, no es una mentira, pero el hecho que seguro que... O sea, estoy seguro que siempre, ¿no?, habéis escuchado esa frase de «la casa está tal como la dejaron». Bueno, eso hay que cogerlo con pinzas porque es muy complicado. De hecho, incluso en esta casa también, que obviamente es una casa en la que la familia ha vivido y en la que ha habido cambios, tanto antes como después, ¿no? Bien, en este sentido, ese tipo de patrimonio, como digo, es un museo de museos, ¿no? Nos sumerge en un espacio sincrónico de la vida real, como por ejemplo, quien va a una pinacoteca a ver obras de arte antiguas, ¿no?, donde se comprende aquella evolución de un pueblo y de una civilización como si un museo, pues otro fuese, ¿no? La historia de la casa se entremezcla con la del personaje, a través de los objetos que se exponen, ¿no?, revelando aspectos inéditos, desconocidos, a veces incluso bizarros. En realidad, lo que interesa al visitante es descubrir lados opuestos o desconocidos de la vida de donde la casa ha sido testigo, ¿vale? Incluso a veces rozando lo morboso, entre comillas, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que la casa-museo no es un lugar público en el que los visitantes van a ver objetos expuestos, ¿no? Es una definición que se queda incompleta en el pequeño, pero a la vez, como vemos ahora, amplio y disperso concepto al cual nos referimos. Es una noción también en la cual influyen factores como la finalidad para la que se ha realizado, ya sea tener un testimonio de modo de vida, por la estética, por el valor arquitectónico, por la colección, etc. Por lo tanto, según aquella idiosincrasia, ¿no?, de concebirse, puede pertenecer a una tipología u otra, ¿no? Bien.
En este caso, la historia nos dice que en el caso de Cataluña hay que partir del hecho de que prácticamente no existe una casa-museo modernista congelada en el tiempo como tal. Más allá de algunos casos de casas privadas que han pasado de generación en generación. Pero no como nunca será como el caso de la casa Gustave Moreau, que sin ser modernista es un caso quizás muy importante y paradigmático. ¿Por qué? Porque ha ayudado a romantizar esta teoría de que la casa museo se conserva tal y como la dejó el artista. Hay pocas casas de estas, como digo, existe, pero ha romantizado esta idea de la cual os hablo, ¿no? El Casa Catalán está muy en relación con el hecho de que las casas son un ente vivo, que va cambiando al compás de los gustos de la época en concreto, y el hecho de que el modernismo estuviese en una época bastante denostado ha hecho también que esos interiores pues, no interesaran y muchos de ellos, por desgracia, se han perdido. Lo que actualmente existe son fruto de algunos, ¿no?, de construcciones o de vocaciones. Esta palabra me encanta, ¿no?, la palabra de evocar, o sea, de hacer llegar a alguien a través de algo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser original mientras evoque una época o evoque un personaje. Por ejemplo, ¿no?, como hace por ejemplo el caso de La Pedrera, que vemos cómo utiliza mobiliario original de época, pero que no se corresponde con la casa original. La casa es parla, o sea, nos habla de sus habitantes, de las sevas, de sus necesidades. En ese sentido, y esto es muy interesante, es muy diferente la casa del burgués, que tiene unas carencias diferentes a la del artista. Pero hay una cosa que tienen en común, tanto la casa de familia o la casa del burgués como la casa del artista. Y es que en ambos casos el habitante quiere ser y es un reflejo del hábitat. Y que son lugares que representan a unos y a otros, aunque en diferentes condiciones y diferentes niveles. Y esto lo vamos a ver ahora. El Palau Güell es un caso muy interesante porque es una de esas primeras casas burguesas que arrancan con el estilo artístico modernista en Cataluña, ¿no?, ese Palau Güell. Fue una de las construcciones arquitectónicas, se puede decir, en la que se va a tener en cuenta su conservación para el futuro. De hecho, no sé si esto lo sabíais, a raíz del año 1935, la hija Mercè Güell, hija de Eusebi Güell, se va a plantear alquilar la casa, el Palau Güell, ¿no? Un hecho que va a provocar una campaña ciudadana para poder protestar en contra, ¿no?, y que nos refleja los documentos como, por ejemplo, el que traigo aquí y del que ahora os leeré entre paréntesis, entre comillas. Poc adient, o sigui, el hecho de alquilar la casa és poc adient i possiblement pot temer una destrucció que malmeni aquest famós reset d'art. Any 35. O sea, estamos viendo cómo hay un interés por conservar un espacio modernista, un espacio histórico, un espacio que se valora. Quizás, obviamente, no de la misma manera que hoy día lo miraríamos, ¿no? Finalmente, como digo, afortunadamente el palacio no se alquiló por suerte, pero con la llegada de la Guerra Civil Española, el gobierno de la Generalitat va a tomar el edificio y lo destina como comisaría. Acabada la guerra, algunas dependencias, como también algunos sabréis, se van a utilizar como calabozo. De hecho, hoy día existen esgrafiados, existen pinturas de esos presos que estuvieron dentro del Palau Güell. Después de ese episodio, en el año 45, el edificio se ofrece por su hija, ¿no?, a la Diputación de Barcelona a cambio de un sueldo vitalicio, pero es lo más importante, y es que se le diera un fin cultural a ese palacio. O sea, que no se hicieran cualquier cosa, sino un uso cultural. Es por ello que en el 54 se abre como Museo de Arte Escénico. Fijaros, o sea, cómo una casa, un palacio, pasa a ser un museo que no tiene nada que ver con el uso residencial hasta hoy día, que es un museo que habla por sí mismo de la casa. Fijaros, o sea, cómo la casa museo ha cambiado ese registro museológico en pro de lo cotidiano y hablar de esa misma casa, como digo. Bueno, finalmente, como digo, se abre ese museo del teatro, ¿vale?, para más tarde ser el Museo del Cinema y de las Arts de l'Espectacle, y después, por último, será el Centre d'Estudis i Documentació de les Arts de l'Espectacle de la Comunicación. No será hasta el 82 cuando ya se empieza a plantear, fijaros que las historias de las casas del museo son muy recientes, se empieza a plantear una nueva campaña de restauración. Para el 84 el palacio será declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
siendo así el primer edificio moderno en incorporarse a dicha lista. Me encanta, por cierto, no sé si lo veis, aquí en la fachada tenía aquí como unos pañuelos blancos que lo que simbolizaban era que la casa estaba en alquiler. Es la foto original de la época. Bien, finalmente, como digo, se va a decidir que su uso no podía ser ya otro que el de ser un espacio musealizado y mostrar la obra en sí. Es decir, hacer un museo del palacio en sí mismo, en el que continente y contenido pasarán a ser la misma cosa. Para ello se va a hacer una rehabilitación en la que se va a proponer una restauración al 100% antes de la conservación. ¿Vale? Es decir, esto conlleva que hoy día el visitante no sepa o le sea difícil discernir entre lo que es original de la casa y lo que ha sido reparado o cambiado, ¿no? en su lugar. Finalmente, en 2011 la casa se abre, siendo una de las primeras en plantear esta idea de casa museo en el ámbito modernista. ¿Vale? Más tenemos en cuenta que la Casa Batlló comienza a abrirse en 2002, poco a poco, hasta hoy día. Bien, pero uno de los casos que quizás creo que también tiene esta línea, ¿no? Que no es una línea continua, no es que la casa, no es que se vaya el habitante y se crea un museo, como vemos, ¿no? Hay un proceso de patrimonialización con respecto a ellas, ¿no? Para hablar de este proceso, ¿vale? Es muy interesante la casa Maggi, que como sabéis va a ser biblioteca y archivo y finalmente ¿no? es casa museo, ¿no? Y este caso es no menos interesante, ya que es uno de los pocos casos ejemplares de recuperación de interiores, ¿no? Todos sabemos quién ha ido, ha visto que son fantásticos, o sea, cómo está conservado y cómo se ha reinterpretado todo lo que había dentro de ella, ¿no? En 2009 se va a hacer un convenio para poder ejecutar dicha restauración, ¿vale? En la que lo que se quería era resaltar la imagen de Antoni y la Teresa Maggi y su conversión en casa museo, como digo. Por ello, el objetivo va a cambiar, ¿vale? En el primer momento era, como digo, biblioteca, también era museo, ahora lo veremos, pero el objetivo era mostrar la vida cotidiana, la vida de la alta burguesía catalana, y para ello, al igual que va a pasar con el Palau Güell, también se va a restaurar la fachada, muebles originales y todos aquellos elementos estructurales internos. En el caso de la casa museo, los personajes a tratar, ¿vale? Los que se iban a hablar dentro de esta casa, obviamente eran dos, ¿no? Antonio Maggi, hijo y nieto de los chocolateros activos desde el siglo XVIII, que a los 19 años va a marchar a Suiza y Bélgica a conocer un poco cómo funcionaba allí la industria del chocolate, y por segundo lugar a Teresa Maggi. Antonio Maggi, además de ser también fotógrafo, ser también industrial, también era coleccionista. Y de hecho va a realizar una colección de colecciones, es decir, a la manera de la que ya se hacía en el Renacimiento. Este gusto se va a iniciar en el 84 en Sevilla, adquiriendo un conjunto de piezas de vidrios hispanos, para ir poco a poco ampliándola con viajes, con subastas y también con las excavaciones en las que va a participar Puig i Cadafalch. Asimismo, también, como veis, de hecho, Puig i Cadafalch le va a crear varias vitrinas como la que vemos en pantalla, ¿no? Que eso nos habla de esa intención de formar una colección la cual exponía ya en su casa, ¿no? Para los visitantes privilegiados, obviamente, que pudieran visitarla. De hecho, el salón principal de la casa, entre las dos habitaciones, es el lugar que se elige para poder enseñar, para poder hacer ver esa gran colección, tanto de él como de ella. También hay que decir que ella también fue coleccionista, que no quede atrás, porque también amplió la colección. Su hija, como digo, va a continuar ese legado, comprando también otras muchas colecciones y de hecho con el arquitecto José María Gudiol va a hacer la instalación de la colección familiar en un conjunto de vitrinas situadas en el salón, que es esta que veis aquí. Esta foto es más actual, pero más o menos nos da esa imagen de cómo ya, aun ella en vida, ya haya planteado convertir su casa o parte de su casa en un museo o museizada. Aquí tenéis esa imagen. Pero principalmente la importancia de Teresa será la de constituir el Institut Amatller d'Hispànic en el 43, y la adquisición del archivo también fotográfico de Adolf Mas.
¿vale? Parte de la colección de la familia también se va a vender, otra se va a parar a otros museos, como por ejemplo el Manat o el Archaeologic. Pero, bueno, una vez Teresa fallece, en el 60 se instala la institución en la planta principal. Ella vivía allí, aún todavía hasta los 60. Cambiando el objetivo principal por otro muy diferente, que era el de propiciar un cambio sustancial. Aquí tenéis su habitación, ¿vale? Fotografía original de 1900, ¿vale? Ahora os hablaré de este álbum, que es el que ha ayudado a poder recrear y a evocar esta casa museo. Y aquí tenéis la misma habitación museizada. Aquí tenéis la imagen. Como digo, habitualmente se habla de que la conversión se habla de la conversión de la casa museo, pero como veis no es una cosa de un día, sino que, como vemos, con este y otros casos es un proceso. De hecho, como digo, mientras que ella vivía ya empezó este planteamiento. Claro, la colección planteó un problema para la fundación a la hora de volver de recrear una casa, ¿no? Sobre todo en las partes de las habitaciones de Teresa y de Antonio y el salón que les separa. Por ejemplo, ¿no? Aquí veis cómo en el cuarto de la Teresa se van a colocar las obras de mayor formato, ¿vale? Tenéis aquí esta imagen, mientras que en la habitación de Antonio y Magé va a cambiar totalmente con lo que hemos visto antes. Aquí tenéis la imagen de lo que fue, y aquí tenéis la imagen de cómo en los 60 va a cambiar totalmente su función y el estilo. Que se ha de decir que, aunque obviamente es una museografía que no casa con una casa museo, es decir, que es bastante actual para la época, la forma museográfica en la que se expone toda esta colección. Me parece hasta bastante elegante, pero obviamente no tenía sentido en la conversión actual a casa museo. Bien, para poder hacer esa reforma, en el caso de la Casa Magé se va a tener en cuenta sobre todo las fotografías, que van a ser muy importantes. Sobre todo un álbum que ahora os comentaré. El álbum Vermeil de José Costa. Es un álbum que le va a regalar este fotógrafo del que no sabe poca cosa, no sabemos más allá de eso. Poco más se conoce. Y bueno, aquí tenéis, ¿no?, el álbum todo pintado a mano con todas las imágenes de la casa. O sea, toda la casa fotografiada. Se hace en el 1900 más o menos, es decir, cuando la casa está recién inaugurada, recién abierta. Es un regalo que le hace este fotógrafo a Antonia Magé, poco más allá. Pero son las que, gracias a ellas, nos han dado la oportunidad de poder recrear en el momento justo en el que la casa, como digo, se inaugura. Bien, por otro lugar también se van a tener en cuenta cosas como, por ejemplo, el tema de la iluminación, la conservación. Claro, como veis, hay una diversidad de material inmensa que hace que la conservación sea mucho más complicada. Es uno de los problemas de la casa museo, el tema de la conservación. ¿Vale? Un museo es más fácil, pero una casa museo que está vivida, es una casa ya vivida, en la que encontramos madera, encontramos piedra, cristal, vidrio, y lo peor de todo, tejidos. Hace que la conservación sea muy dificultosa, también con la luz. ¿Vale? Bien, el principal problema que nos viene de esta casa es este que veis aquí. Es el tipo de restauración o de planteamiento museológico, ¿no? Es el hecho de que a veces, con un objetivo que no es malo, no se quiere dejar atrás la idiosincrasia de la casa y el proceso vital que ésta ha tenido. A veces, ¿vale?, el querer tener una casa que represente una época en un momento histórico y que sea limpia e impoluta nos hace pensar que nada ha pasado allí, cuando no es así, cuando en este caso la casa ha sido habitada por casi 60 años. Por lo tanto, ha habido una vida doméstica y bueno, las cosas cambian, y en ese sentido se deshizo de una de las habitaciones que formaban parte de la casa, como era el dormitorio de invitados, que había sido reformado más tarde. Aquí tenéis la imagen de cómo sería, ¿vale?, en esa época, una imagen que, como veis, es poco clara, tampoco vemos mucho más. La cosa es que en los años 30, ¿vale?, Teresa la va a reformar y crear esta estancia de estilo neoclásico que va a ser Santiago Marco. ¿Qué pasa? Aquí tenéis, ¿no?, lo de el tornar a un punt de no retorn. Es decir, sin tener la imagen de esta estancia, cómo era por dentro, o sea, se va a decidir, para llegar a ese punto de 1900, justamente
quitar esa habitación que hoy día no encontramos, que al final es parte de esa vida, de esa casa, aunque sea una casa modernista en su contexto, ¿no? Aquí tenéis la imagen en la que crea o la que recrean esos arcos polilobulados, que es a lo poco que se puede, como digo yo, recrear este espacio, porque como veis la foto, pues tampoco enseña mucho más de lo que ya observamos, ¿eh? Bien. Bien. Ahora pasamos a otro tipo de casa, que es la casa museo de artistas. Vamos a ver un poco el panorama internacional, ¿vale? Y antes de entrar en un caso cercano, haremos ese mapeo por algunas de las casas internacionales, se puede decir, como es la casa museo Paja Jovanovic. Está muy interesante porque hace referencia a uno de los pintores más importantes de su época en el panorama serbio. Este pintor famoso, era famoso por los cuadros de historia y los retratos, y vivió casi toda su vida en Viena, aunque era de Serbia, hasta su muerte, prácticamente, ¿vale? Muere en la segunda mitad del siglo XX, en el 59, dando parte de su obra a Belgrado con una idea de querer crear un museo, ¿no? Y en el 72, su esposa, que era más joven que él, que es la mujer que veis en la imagen, de hecho aquí tenéis su casa, ahora os cuento porque no es su casa, tenéis aquí el mobiliario en el que sale ella también retratada. Ella lega parte también de la obra con esa idea de hacer un museo, pero también lega muebles. De hecho, llegó a desmontar el Salón de Viena, ¿vale? ¿Para qué? Para poder montar en un piso de Serbia su casa. Es decir, hay que plantearse si esto es una casa museo realmente, aunque se conservan, como veis, parte de los espacios, como por ejemplo este salón, traído desde Viena hasta Serbia, ¿no? Y desmontado. Por ello, se basa en la... Bueno, es interesante este hecho, como bien digo, ¿no? Bien. Este museo, como digo ya, contiene todas las obras del pintor, herramientas de pintura, diplomas, todos sus documentos personales, bocetos, composiciones, retratos, todo aquello que pertenecía al artista. Pero quizá la parte más curiosa es esta que os digo, ¿no? Que cómo un estudio de pintura y cómo una casa se puede reconstruir en otra casa con sus muebles originales, ¿no? En la que él nunca vivió. Por lo tanto, se podría decir que sería una especie como de museo-casa, más que una casa-museo. No es una casa vivida por el artista. Es una casa que evoca la casa de Viena del artista, ¿no? Es una cosa bastante curiosa que pocas veces se ha visto, ¿no? Otro de los casos también, bueno, ahí tenéis también otra imagen de esta casa, ¿vale? Del Museo Paja Jovanovic. Pero quizás también uno de los casos también más digamos, paradigmáticos, más interesantes, es de la Casa Horta. Supongo que muchos de ustedes ya lo conocéis, de hecho han venido aquí ya varias veces a hablar sobre ella. Yo vengo a hablar más desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Como en el 98, en el siglo XIX, Víctor Horta compra 2 solares para hacerse su casa propia y un estudio, ¿vale?, en Saint Guilles, que es una especie como de barriada que pertenece a Bruselas. En su caso, para preservar su intimidad, decide separar el espacio más íntimo con el estudio. Separación que de hecho marca con 2 fachadas distintas, fijaros. Finalmente, una vez él marcha a Estados Unidos y vuelve a Bruselas, va a decidir vender la casa dividiéndola en 2. O sea, de esta manera el estudio sería también una casa burguesa ahora, en el momento en el que se vende y se pierde todo este mundo, ¿no?, de creación que él mismo diseñó, como digo. Para entender la importancia en este sentido de las casas museo, como en este caso, Horta vendrá al estudio y uno de sus discípulos, un caso también que es curioso y que nos puede recordar a Gaudí, uno de sus discípulos, intenta convencer al ayuntamiento para poder comprar dicha casa, que es la casa de Horta. El ayuntamiento la compra con una condición, fijaros, que sea declarada monumento nacional y de esta manera se convierta en uno de los primeros edificios Art Nouveau que estuvieran catalogados en Bruselas.
Este mismo ayuntamiento va a propiciar el encargo de reformar o transformar esa casa en un museo. Obviamente no tenían esa idea que hoy día tenemos de casa-museo. De hecho, el arquitecto va a instalar un ascensor en el centro de la escalera que antes albergaba la escalera que estaba más destinada al servicio, la parte de servicio de la casa, para facilitar el acceso de la conserjería hasta el dormitorio que había creado arriba para el conserje, ¿no? Para poder vivir. La cocina y el sótano también son espacios que no son nobles y también se van a perder en esta transformación. Todas estas medidas se basan en un planteamiento racional de la época de un museo de los 60, en los que se basaba en que la idea de que solo las zonas nobles de este monumento histórico, monumento que la UNESCO ha declarado, por cierto, en el 63, hacía falta protección. Pero, sin embargo, todo lo que era parte de servicio o parte menos noble no hacía falta, ¿no? Una cuestión que hoy día es súper crítica y que, al contrario, se intenta también dar valor a estas otras historias, a estos reversos de estas casas burguesas de esa época. Más tarde, el estudio por fin es adquirido por el ayuntamiento y de esa manera se pudo unir ya la casa y el estudio de nuevo como monumento primigenio. Para ello se van a necesitar 25 años para completar esta restauración, puesto que, claro, esa casa fue reformada y fue cambiada con el tiempo, por lo tanto, había que completar, ¿no? Todo ese tiempo para poder dejarla como estaba en el punto en el que Víctor Horta vivió allí y trabajó también, ¿no? Esta vez el objetivo de la restauración, ese equipo, era llevar a cabo una operación con base científica, algo que se hace ahora muchísimo. ¿Para qué? Para poder tener una imagen de una restauración, que fuera seria, ¿vale? Y poder devolver a la casa del taller a su estado original. También se van también a incorporar otros elementos para adaptar el local a su función museística. Obviamente es un espacio, como digo, visitado, pero de forma bastante discreta, ¿vale? Para no romper ese aura o ese spiritual joke, ¿no? Que también se dice, ¿no? que lo hace tan interesante. Asimismo, por ejemplo, se van a restaurar fielmente los elementos a su estado original, cuando la documentación o un estudio minucioso de los restos lo van a permitir, como por ejemplo la escalera y la zona de servicio, que aquí la veis, ahora, ¿no? Como se ha podido evocar o recrear también esta parte de la casa, en lugar de no tenerla en cuenta y dejarla de lado. Incluso el color de las paredes o de los hierros de la fachada van a ser también estudiados, ¿vale? Para poder llevar esa casa a esa época, ¿no? de esplendor con Víctor Horta. En algunos casos se va también a tratar de realizar una reconstrucción verosímil, ¿vale? Como fue el caso de la lámpara del comedor, entre otras cosas, o el baño, ¿vale? Elementos que o se habían perdido o que no saben cómo eran, que van a intentar evocar con otras obras de Víctor Horta, ¿vale? La van a copiar, la van a recrear y la van a colocar en un lugar que tuviera un sentido para la casa, ¿no? Por ejemplo, la lámpara de salón, pues obviamente iría en el comedor, ¿no? Bien, ya vemos cómo esta meticulosa restauración ha sido posible gracias al trabajo de un equipo de muchas personas, científicos, investigadores, historiadores del arte, ¿no? Multidisciplinar a tope. Y por último, una casa que creo que también es muy interesante de este panorama internacional, ¿vale? Ahora nos vamos a Italia, a Venecia, y es el caso de la residencia de María Fortuny y su familia, y a la vez también el taller. En ese taller la idea de arte total, que ya Warner a la de ella, está más que presente, como vemos aquí. En el 65, ¿vale? Después de legarlo a Venecia, el pintor lo lega a Venecia, ¿vale? Como un regalo, se abre un museo, pero igualmente, al igual que pasa con el Palau Güell, al igual que pasará también con la Casa Matlle, es un museo que bastante desvirtuado de su imagen original. Actualmente se ha recuperado, de hecho ha estado cerrado algunos años, ahora otra vez ha vuelto a abrir con una imagen, como veis aquí, bastante teatral, ¿no? Para poder recuperar ese espíritu del lugar y esa época. Fijaros, por ejemplo, aquí tenéis la zona en la que recibía a sus clientes y clientes, aquí tenéis el estudio, ¿no? Tiene una cierta, digamos, parte teatral, esta casa tan interesante como podéis ver aquí. Bien, por último, vamos al panorama nacional, a Cataluña, con la casa
Domènech i Montaner. En la Casa Museo de Artista, ¿vale? Yo creo que, bueno, o sea, mi teoría es que mostrarlo, lo cotidiano siempre queda en un segundo lugar, por desgracia. A menudo pasa que o sea, como que el artista tiene ya una obra, ¿no? La persona a la que se le encarga ese proyecto o el diseño de los espacios deja atrás muchas veces su parte más personal en pro de objetos, y más si son artísticos, en caso del artista. Actualmente, si hay una cosa que cada vez es más interesante, es el espíritu del lugar, ¿no? Al fin y al cabo, el objetivo de una casa museo, ya sea esta u otra, ya sea de artista como casa burguesa, incluso casa humilde también, ¿por qué no?, es dibujar al personaje, es perfilar el habitante, que es quien al final ha estado en este espacio viviendo, y no un museógrafo, ¿no? Bien. Esta casa, como sabemos, se encuentra en Canet de Mar, ¿vale? Municipio de Costa ubicado en la provincia de Barcelona. Dicho conjunto fue la villa de veraneo, como todos sabéis, de la familia Domènech, y está conformada por dos espacios de gran interés patrimonial, ¿no? En primer lugar tenemos Can Rocosa, ¿vale? que era o sea, no hay que olvidarnos de ello, era de la familia de la esposa del arquitecto. Es una masía barroca del siglo XVII, parcialmente remodelada con el tiempo, que se acabará convirtiendo en su estudio de arquitectura, lugar en el que va a desarrollar bastantes trabajos o obras más importantes, como por ejemplo el Palau de la Música, ¿no? Por otra parte, encontramos la Casa Domènech, que fue reformada por el propio arquitecto y su hijo Pere Roura, confiriéndole todas las necesidades de una moderna residencia del siglo XX, ¿no? De principios del siglo XX, una enclavada dentro del modernismo. Como sabéis, con la llegada de la Guerra Civil, ¿vale?, y el paso de los años, la casa va a quedar en un estado parcial de abandono, en un momento en el que además el modernismo, como ya hablamos anteriormente, estaba bastante denostado, o olvidado. No será hasta los años 80 que empieza a revalorizarse el patrimonio del arquitecto Domènech i Montaner, ¿no?, vinculándose con la población de Canet. Esta actividad va a comenzar a fraguarse, ¿no?, podemos decir, con el alcalde Antonio Cruañas, que llegará a un acuerdo con el propietario del conjunto, que en aquel entonces, no sé si lo sabíais, era el banco, la Caixa de Estalvis y Pensions de Barcelona, con un negocio que irían desde el 83 hasta el 86. Finalmente, se delega, en primer lugar, la compraventa ante notario de la masía rocosa, para luego adquirir la segunda vivienda, que sería la vivienda del arquitecto. Bien. No pasarán muchos años después de esta negociación en la que se empieza a poner en valor de forma trascendental para cambiar la imagen de la ciudad, de Canet, rehabilitando todo el patrimonio arquitectónico que tenía relación con el arquitecto. Es decir, no solo su obra, sino todo lo que había en Canet hecho por Domènech i Montaner. Dentro de esta política cultural, se quería convertir a Canet de Mar en un punto de referencia del modernismo, comparable con Barcelona, en el que, como sabéis, fuera Canet la vila catalana del modernismo. Es el eslogan que va a utilizar para hacer a Canet icónica, para poder singularizarse y tener una identidad, digamos, propia. Dentro de esa política de querer recuperar y posterior puesta en valor estará la musealización de la masía rocosa y la Casa Domènech, y el principal objetivo era al final reconstruir la identidad colectiva y anclar el museo al territorio a través de la creación de una casa museo que hiciera culto a la figura de Domènech i Montaner, con un planteamiento que desde un principio ha sido bastante heterogéneo, pero bueno, hay que tener en cuenta que la tipología de museo, o sea, hay que tener en cuenta que en esta época, el concepto de casa museo era muy distinto al que hoy día tenemos, y que también que Canet de Mar no tenía un museo local aparte de la creación de este mismo. Para poder poner comienzo a la creación de dicho museo, encontramos varias etapas históricas que tenéis aquí en esta pantalla, y que han ido poco a poco pasando, ¿no?, desde la década de los años 80 hasta nuestros días. Como hemos visto, esta primera adquisición, se va a segregar al terreno de la otra parte del conjunto doméstico, perteneciente también a la Caixa de Barcelona, que se adquiere, y se adquiere la masía rocosa, inaugurándose como casa museo en el 91. Para años más tarde, en el 94, adquirir por fin
Can Domènech, ¿vale? O Casa Domènech, mediante una permuta con la misma entidad bancaria. La Masía Rocosa tiene algo muy interesante y es que apenas había sufrido cambios significativos. Ahora vemos algunas imágenes. En los años en los que va a estar cerrada, o sea, va a facilitar la musealización, puesto que no había sido apenas, digamos, modificada. No, o sea, el cambio de uso no había sido nunca. En cambio Can Domènech sí, porque era la sede del banco. Por lo tanto, los cambios eran mucho más notables. Por lo tanto, esta casa será el resultado de la segunda parte del proyecto, la que ahora después veremos, y veremos cómo pasa a convertirse en un centro de estudios que de hecho sería el primero dedicado al arquitecto del país. Este espacio, de forma primigenia, fuera de la idea de convertirlo en una casa-museo, ¿vale? Con su antigua directora, ¿vale? Su idea era crear 2 salas, o sea, este museo, ¿vale? Solo dispondrían de 2 salas musealizables, ¿vale? Aquellas que tenían mayor interés artístico, ¿vale? Y las otras tendrían más un uso de centro de interpretación del artista o para poder estudiar la figura de Domènech, ¿no? Otro de los primeros retos que también se van a hacer en esta época, imaginaos que hasta entonces pocas casas museo existía, más allá de la de Gaudí, por ejemplo, como algo ¿no? puntual y reseñable. Como digo, otro de esos retos va a ser la de crear una colección. Eso es lo que hablaba anteriormente, ¿no? O sea, la casa museo de artista tiene que tener obra del artista y no tiene por qué tenerla, porque al final el espíritu, el evocar al artista es lo importante, ¿vale? Las piezas pueden estar en un museo. En este caso, por ejemplo, va a ser un reto el poder encontrar una colección para poder exponer. El primer germen lo va a configurar, obviamente, pues que aquellos muebles conservados en la Masía Rocosa, que eran los originales de la casa. ¿Vale? En esta fase primigenia se va a comenzar a consolidar, como digo, esa colección. ¿Cómo? Se va a seleccionar cada uno del móvil, parte de los muebles que habían estado en la masía, la cual se va a exponer. Pero en esta idea de musealizar estos objetos, legado que hasta hoy día existe, se va a decidir suprimir, o por error o por acierto, todo aquello que no tuviera relación con el arquitecto de forma directa. Es decir, estos no se van a tener en cuenta, ¿vale? Muebles que eran más antiguos, por ejemplo, y que eran parte de la casa, ¿vale? No se van a tener en cuenta puesto que no eran obra del arquitecto, como digo. Por ejemplo, tenemos objetos como por ejemplo esta cama de Olot que tenéis aquí, o sea, en esta imagen del archivo más, que estas fotos nos muestran cómo la cama estaba en la Masía Rocosa, es decir, esta cama era parte de la casa de Domènech. Se va, por ejemplo, a opiar. Era algo que como no formaba parte de ese estilo modernista, se va a rechazar y hoy día pues está en paradero desconocido, junto con otros muebles que vemos en la fotografía, que hoy día, pues que no, como veis, no han quedado, y si vais ya lo podéis ver vosotros mismos, como no se encuentran en dicho museo. Elementos, como digo, que aun sabiendo que no pertenecían al diseño del arquitecto, formaban parte del espacio que ocupaban. Y nos hace ver cómo en los años 90 esa idea de casa-museo era muy diferente. El hecho de conservar los espacios de una manera más respetuosa para poder ofrecer una esfera íntima, lo más cercana a la veracidad, no se contemplaba generalmente en los proyectos museales, en casi ninguno. O sea, ya hace años que estudio estas casas de museo, sobre todo las de artistas, y os digo que pocas han respetado ello, porque en los planes museológicos no era algo a tener en cuenta, sino lo que primaba era tener obra del artista y poder exponer la obra de ese artista que había vivido en esa casa, como por ejemplo en este caso. Aquí tenéis, por ejemplo, también, ¿no?, elementos de la casa, como por ejemplo los modelos de yeso, ¿no?, de artistas como Josep Arnau, algo muy normal entre los artistas de la época y que se repite también en otras casas de veraneo, como por ejemplo en la Casa Puig i Cadafalch en Argentona, que hoy día está todavía en proceso de ser una casa museo, ¿no? Y que estén aquí es muy justificable, puesto que son obras que estaban ya presentes en la casa, formaban parte de esta casa. Además encontramos otra dependencia, o sea, otros elementos, ¿no?, que también forman parte de la arquitectura, como por ejemplo es la cerámica, ¿no?, elemento que veis aquí. Como digo, en esta época se va a intentar
recopilar cuanto más material mejor. Aquí tenéis, por ejemplo, una foto de la maqueta o todas estas imágenes que eran réplicas, copias para poder mostrar la obra del arquitecto, ¿no? Objetos que, bueno, que en parte se van a utilizar, ¿no? En ese primer momento, marcando, como digo, en gran parte ese discurso bueno, que le confería un sentido más enciclopédico, más que vivencial, como bien digo, ¿no? Pues bueno, todo ello va a forjar una política de exposiciones en una casa museo donde no hace falta, porque no es un museo, como digo, de arte como tal. Por lo tanto, ya veis aquí que va a ser uno de los principales objetivos, dejando quizás, por desgracia, en un segundo lugar, el plantear un discurso narrativo sólido en sintonía al espacio. Bien, en cuanto a los contenidos del museo que hoy día se pueden observar y que estamos explicando, el discurso museológico de los espacios va a estar en gran parte marcado por la colección generada, que no por la vida del artista y por los espacios en los que él habitó. En este caso, no hay que dejar atrás la importancia del espacio positivo dentro de este discurso, como digo, museológico, ya que, en nuestro caso, para que sea una casa museo, no solo debe cumplir esa función de contenedor en la que albergar los objetos mostrados a los visitantes, sino que también cumple una significación que está en relación a la colección con la que alberga. No sé si me explico. O sea, si la colección no tiene sentido con la casa, pues vamos mal, porque al final no encontramos esa áurea vivencial que se busca en estas residencias, ¿no? Bien, pues bueno, siguiendo el recorrido que actualmente se hace, el primer espacio que encontramos es Candomena, que en su momento era la parte más familiar y más humana, y es aquella que quizás ha sufrido más transformación debido, como digo, a que, en primer lugar, a sus distintos usos y, en segundo lugar, a su musealización. Aunque teóricamente es la parte que se dedica a hablar del papel de la familia, quizás se haya dibujado, como digo, o no es tan evidente a primera vista. Es el espacio que nos da, en verdad, ¿no?, esa bienvenida al museo, en la cual se ha utilizado uno de estos como centro de recepción del museo, en la que además se ubica la oficina de turismo de Canet de Mar, que es la foto que veis aquí, que tenéis aquí. Siempre la entrada a una casa es lo más importante. El hecho de que te abran la puerta y te la cierren te hace vivir en una esfera vivida, pero bueno. Entre estas primeras salas encontramos también el salón principal, salón comedor, que tenéis aquí, esta imagen, o sea, con esta chimenea, esta cerámica de reflejo metálico de influencia mudéjar, como digo, presidiendo esta gran chimenea, ¿no?, el ladrillo y con escultura en yeso de Eusebi Arnau. Esta sala que quizás es la que representa, ¿no?, más al arquitecto por esta estética tan modernista, es la que, bueno, por desgracia, queda en segundo lugar, ya que la sala se ocupa de explicar la historia de Canet. Aquí tenéis las imágenes, ¿vale? El ámbito, como digo, definido también, si en la planta alta, el número 3 se encuentra esta que está dedicada a patrimonio material y fiestas de Canet de Mar, ¿no? O sea, con esta exposición de los gigantes de Santa Fiorentina. Claro, aun teniendo en cuenta que el centro del museo o la figura a interpretar sea Lluís Domènech i Montaner, al igual que en su anterior ámbito, es un espacio que rompe ese discurso en gran parte, ¿no? O, por ejemplo, también tenemos aquí esta parte que sí que que también está dedicada a enseñarnos, ¿no?, toda esta obra en yeso entre otros de Eusebi Arnau, que aunque tiene un discurso que, bueno, que quizás, o sea, nos parece más a un museo, pero sí que tiene como digo, un sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros ámbitos que sí quizás, aun teniendo una museografía más contemporánea, sí que nos representan la vida, ¿no?, y el artista, como digo. O, por ejemplo, en este caso, una de las salas que quizás rompe más con ese estilo es la sala Eugenio Forcano. Eugenio Forcano va a donar parte de su obra y su estudio a Canet con el compromiso de hacer un museo. Justamente en el momento que él dona eso, se va a abrir la casa museo, por lo tanto no había dinero para hacerlo y se va a decidir colocar él dentro de la casa Domènech i Montaner, como digo, rompiendo un poco ese áurea vivencial. Bueno,
Ahora, hacemos un cambio de espacio, nos vamos a la Masía Rocosa, que es quizá la parte del museo, como digo, que se dedica más a hablarnos de la trayectoria del arquitecto, ¿no? Y su faceta o sea, como político y también bueno, como arquitecto, ¿no? Y diseñador. Entre los ámbitos que encontramos dentro destacan, por ejemplo, la introducción al modernismo, que se explica en un audiovisual, en el que se pone a Barcelona como centro de o sea, y a Canet como punto de referencia o como periferia en el modernismo, y dentro también de este ámbito encontramos otros, como por ejemplo, ¿no? Como lo que sería la cocina de la Masía, que es la que veis aquí, en la que se ha aprovechado para exponer bueno, parte de la cerámica que va a estar diseñada por Domènech y Montane, ¿no? A este, por ejemplo, le prosiguen otros ámbitos, ¿no? En la creación, por ejemplo, el diseñador de libros, o su faceta como persona que está en el mundo de la política. Bien, con todo ello que vemos aquí, o sea, de forma amplia, bueno, perdón, me he dejado esta parte, quizás esta es la parte más interesante, ya he puesto que es la mesa de arquitecto y la parte que más o que mejor se corresponde, aun todo habiendo elementos que igual que ha pasado con la cama, por ejemplo, de Olot, también pasa aquí, ¿no? Con esta lámpara, que como veis aquí hoy día, ¿vale? No está, ¿vale? No la encontramos. ¿Vale? Tenemos aquí un proyector. A cambio de esta lámpara, como digo, no, o sea, el paradero se desconoce. Bien, viendo este hecho que aquí hemos comentado, ¿no? Habría que preguntarse si hay una museografía o un tipo de museo, o un tipo de conversión a casa-museo que sea, bueno, que sea lógico, que sea más adecuado o no, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay un gran impacto visual, ¿vale? O sea, hay paneles y otros elementos que obviamente llaman la atención y que nos rompen esa aura vivencial. También rompe la estética y la pérdida de ese espíritu del que hablábamos anteriormente. Pone al centro la museografía en lugar del contenido, el mensaje, que queda un poco, como digo, dibujado. Y encara que la museografía renovada sigue, ¿vale? los mismos patrones planteados en la creación del museo en los inicios, como digo, hasta la actualidad. Bien, con todo y con eso, ¿vale? Como conclusión a esta charla, ¿vale? Se puede decir que a través de este estudio se pone en valor el concepto sobre todo de casa-museo. Es algo muy interesante, ¿vale? Intentando especificar qué pautas se han de tener para que este museo posea dicha especificidad, que a veces, como vemos, quizás se pierde. Así como también hablar de qué requisitos tiene y qué técnicas museográficas se deberían utilizar o en cambio no. En este caso, para poder generar un museo de experiencias y que haga referencia al habitante desde una mirada más íntima. Como digo, la casa museo, en este caso de artista, por ejemplo, marca una tipología arquitectónica y museística diferente al museo convencional, ya sea de artista como por ejemplo burguesa, que son los dos modelos que hemos visto. Además vemos cómo según la tipología de casa-museo, la exposición de un recorrido expositivo en una casa histórica o casa-museo es una acción más compleja de lo que parece en este proceso que envisa a la matriz. Es complicada porque pone en juego diversos factores y también diversos protagonistas que están juntos en la formación y en la presentación de un discurso que está estipulado de una manera narrativa y secuencial, o al menos debería estar. El último fin de la narración es un espacio de artista, como el que hemos visto aquí, por ejemplo, es comunicar un valor que está compartido entre espacio y contenido, aportando al final una expresividad en su sistema orgánico de objetos. Por ejemplo, en una política de puesta en valor, que es de hecho importante a veces, ¿no? Poner en valor estas actuaciones, quizás el musealizar de forma metafórica lo hace más interesante un espacio que no con una serie de elementos museográficos que son muy disruptivos, ¿no? como hemos visto. Bien, a veces, ¿no? y en segundo lugar, parece ser que queda oculta, ¿no? la museografía o el recorrido museológico planteado. Y hay que decir que la identidad museológica del lugar, como por ejemplo en esto que hemos visto aquí ahora mismo, yace escondida y hay que hacerla relucir. Es decir, hay que usar métodos para hacer relucir esa vida que está escondida dentro de esa casa, ¿vale? Para que no sea un elemento más expuesto de un museo como
como podría ser una pieza o un cuadro en una pared de un museo cualquiera, ¿no? El patrimonio al final nos habla, pero para entenderlo e interpretarlo debe ser también respetado y escuchado. Por último ya, ¿vale? No podemos olvidar que estos lugares se musealizan con la mirada curiosa e incluso voyeur de la actualidad. Estos lugares ahora inhabitados, ¿vale? Que nos cuentan historias, vivencias y en el que algunos de los casos, como los ejemplos que hemos visto, se convierten en un lugar en sí de creación y de vida, son al final un monumento para la memoria de todos y todas, no solo de los escenarios, sino también de la comunidad, o sea, perdón, no solo de lo excepcional, sino también de lo cotidiano de un país. Muchas gracias.